Buenas noches con todos. Me disculpan por el retraso que tuve, pero tuve un inconveniente y no me pude conectar más temprano. En Buenas honor noches, al doctora. empecemos la clase de hoy. Hoy día vamos a hablar de patología de tiroides. Como les decía, ya vimos anatomía, creo que nos quedó claro la anatomía, la exploración ecográfica. Entonces ahora vamos a ver algo de patología de tiroides, una muy frecuente en la consulta de ecografía, muy frecuente, tanto más las imágenes nodulares que los trastornos difusos. Entonces hoy día vamos a caracterizar todas las lesiones para que no nos quede ninguna duda y si obviamente si existe alguna pregunta, para responderlas al final, ¿ya? Bueno, empecemos. ¿Ya? Entonces estamos listos con patología de tiroides. Como siempre en nuestras charlas vamos a ver los objetivos, que son conocer las patologías más frecuentes encontradas en glándulas tiroides y establecer patrones benignos y malignos y hablar un poquito más o menos de la clasificación o la manera la manera de todas las imágenes nodulares, estadificarlas sería la palabra, para que nos quede a todos claro, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el contenido que vamos a tener? Patología tiroide difusa, nódulo tiroideo, patología tiroide benigna, maligna y TIRADS. ¿Cuáles son las pruebas de imagen que utilizamos en la tiroides? Como ayer ya hablábamos, el gold estándar de la glándula tiroides es la ecografía. Entonces, es totalmente útil para su descripción, así como también ya cuando tenemos una imagen nodular y necesitamos hacer una punción como guía también, ¿no? Y la PAP es de elección para los nódulos tiroides. Entonces, vamos a ver cuándo sí necesitamos hacer una PAP y cuando en realidad solo le vamos a dar seguimiento o como una imagen benigna. Tomografía y resonancia valora la afectación ganglionar y la afectación y valora estructuras distantes. Entonces, como les decía ayer, en el caso de que hubiera algún bocio intratorácico o alguna masa que esté también ya yéndose hacia el tórax. Empezamos con patología tiroide difusa. Dentro de ¿qué se refiere a patología tiroide difusa? Es que está afectada toda la glándula. No solo es como una imagen nodular que nosotros vemos una o dos o múltiples imágenes nodulares. Aquí vamos a ver toda la glándula, tanto lóbulo derecho como lóbulo izquierdo afectado. Y aquí depende también de la clínica, porque si vamos a tener en algunas patologías de tiroide difusa, sí vamos a tener clínica, ¿no? Entonces vamos a diferenciar de las imágenes nodulares. Bueno, de etiología autoinmune, la que vamos a tener, la primera es la tiroiditis de Hashimoto. Ayer estaban, algo decían de la tiroiditis de Hashimoto. Entonces hoy día vamos a saber cómo es, cómo se presenta por ecografía y cuál es cómo le hacemos el diagnóstico más. Porque como son de etiología autoinmune, son un poco complicado el diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son? Es un proceso inflamatorio crónico, van a intervenir varios factores autoinmunitarios y la prevalencia es en personas en edad media, es decir, personas jóvenes. La clínica va a tener, el paciente va a acudir con un bocio indoloro. La principal manifestación de la tiroiditis de Hashimoto suele ser el hipotiroidismo. Pacientes que por pestizaje o porque se realizaron algún examen se encontraron hipotiroidismo en sus exámenes y de ahí van a ver la causa. Entonces, en este caso, envían una ecografía de tiroides y podemos hallar algunas imágenes características que nos dicen que puede ser una tiroiditis de Hashimoto. Entonces, normalmente aquí en esta tiroiditis, la glándula se daña pues, y tiende a no producir las hormonas tiroides y por tanto causar un hipotiroidismo. Y también en algunos casos adenopatías cervicales, esto es clínicamente. Entonces ya tenemos ahorita la idea de la tiroides de Hashimoto y también la clínica para saber cómo llega el paciente. Entonces, en ecografía vamos a tener, recuerdan que la glándula tiroides era homogénea, era lisa,
era de bordes definidos, como todas las imágenes de órganos normales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hallamos acá? Disminución de la ecogenicidad del parénquima. Si vemos acá, tenemos una imagen de un lóbulo que está un poco aumentado de tamaño, y acá imagínense todo este lóbulos heterogéneos, con disminución de su ecogenicidad y, como dice, una textura ecográfica parenquimatosa grosera. Vascularización Doppler normal o puede estar disminuida. En el caso de que estuviera aumentada, si existe hipotiroidismo. Entonces, miren, acá tenemos una ecografía con un corte axial y vemos aumento de tamaño y la ecogenicidad heterogénea. Aquí vemos como imágenes hipoecoicas, como como pseudonódulos en toda la glándula. En todas las glándulas, incluso puede ya haber como septos fibrosos en la glándula, y en estos casos puede estar aumentada de tamaño o también puede estar disminuida de tamaño por atrofia. En este caso dice que hay aumento de vascularidad si es hipotiroidismo. Entonces, múltiples micronódulos hipoecoicos de unos 6 milímetros y tabiques fibrosos, como es en estos casos. Miren esta glándula característica. Entonces, si nos llega una paciente de una edad mediana de unos 35 años, por ejemplo, de unos 35 años, que tiene hipotiroidismo, su clínico que le diagnosticaron recién, y nosotros en la ecografía vemos estas imágenes, que no, en sí no es un nódulo, como si fuera solo esta imagen. Eso si fuera un solo nódulo, y bueno, tendríamos que estudiarle, pero en cambio aquí es una imagen, una ecografía difusa de toda la glándula con esas características. Entonces lo que más nos vamos a aventurar para el diagnóstico es una patología tiroidea difusa, entre las cuales sería la tiroiditis de Hashimoto. Obviamente que si le hacemos un anti-TPO en laboratorio va a estar aumentado, ¿no? Y acompañada también de todas las manifestaciones en la glándula, también encontramos adenopatías cervicales, que como les decía, una adenopatía pues no es nada llamativo, pero si encontramos muchas acompañadas ya de estos hallazgos en la glándula, pues ya nos da más para una tiroiditis. Y en algunos casos también podemos ver atrofia tiroidea, toda la tiroides disminuida totalmente de tamaño, con unos septos fibrosos, que nos daría el diagnóstico. Y en algunos casos especiales puede presentarse de otra forma, como una imagen nodular, pero en este caso es un nódulo sólido hiperecoico, solo un nódulo sólido hiperecoico, que puede ser que, viendo este nódulo muy ecogénico, pensemos en una tiroiditis de Hashimoto. Y bueno, esta tiroiditis de Hashimoto también tiene riesgo de degeneración maligna. Entonces siempre, a pesar de que ya tengamos el diagnóstico de una tiroiditis de Hashimoto, siempre hay que hacer controles periódicos para ver si no hubiera una degeneración maligna. El otro tipo de enfermedad difusa es la enfermedad de Graves. Entonces, esta es una enfermedad que causa hipotiroidismo en mujeres jóvenes y también es de origen autoinmunitario. ¿Cuáles son los hallazgos? En cambio, totalmente diferente a la glándula de Hashimoto, de tiroiditis de Hashimoto, ¿no? En cambio, vamos a tener aumento del tamaño glandular. Si vemos todo el aumento del tamaño glandular, pero la ecogenicidad no es tan grosera ni tan heterogénea como las anteriores. Y vamos a tener una convexidad de los bordes anteriores. Si vemos cómo está más un poco convexo, característico también de esta patología. Textura un poco heterogénea y ecogenicidad parenquimatosa disminuida. ¿Ya? Y en la ecografía Doppler, pues características de la enfermedad de Graves, tenemos aumento totalmente de la vascularidad, lo que nosotros en ecografía decimos infierno tiroide. Entonces aquí le colocamos el Doppler color y si vemos total aumento de toda la glándula, de manera difusa, entonces decimos infierno tiroideo, nos da la idea en una mujer joven que tenga el aumento del tamaño de la glándula y con la vascularidad que tenemos ahí, vamos a pensar en una enfermedad de Graves. Y pues la velocidad, si recuerdan ayer, era hasta 20 la velocidad de las arterias de la glándula tiroides,
Pero en este caso, cuando tenemos una enfermedad de Graves, vamos a tener una velocidad picosistólica mayor a 60 centímetros sobre segundo. Esto nos da una sensibilidad del 100, una especificidad del 100% y una sensibilidad del 80%. Entonces, todos las herramientas que nosotros podamos utilizar en la ecografía nos sirven, tanto la ecografía 2D, la ecografía Doppler color y el Doppler espectral, como es en este caso, para el diagnóstico de la patología. Otra patología que de las difusas tenemos la etiología inflamatoria de Kervain. Esta, en cambio, igual es una enfermedad, es autolimitada, no es que tengamos mucha consulta o tal vez el diagnóstico no sea el adecuado en algunos casos y si tal vez se nos pueda pasar. Pero el paciente llega con una infección viral del tracto respiratorio superior, entonces si le hacen la anamnesis, todo, van a decir que tuvo una infección del tracto respiratorio superior y pues se le hace la ecografía y en estos casos podemos tener igual un aumento del tamaño de la glándula tiroides y focos hipoecoicos en el parénquima, como vemos acá. ¿Cuáles son los hallazgos? Áreas mal definidas, tienden a alargarse a través del eje longitudinal, es decir que normalmente una imagen cuando es nodular, una imagen redondeada que sea un nódulo acá. Si yo lo pongo en axial y en longitudinal, casi se va a mantener. Pero aquí dice que tiende a alargarse a través del eje longitudinal y tenemos disminución de la vascularidad. Estas patologías más las de Kervain son más de descarte, porque en realidad los hallazgos a veces son muy inespecíficos en la ecografía. Entonces, por eso es un poco complicado el diagnóstico. Pero siempre hay que tener en cuenta ese tipo de patologías. Y la clínica del paciente, muy importante. Otra enfermedad difusa, tenemos la tiroiditis linfocitaria crónica, se da en mujeres de 30 a 50 años, va a aumentar en la diabetes mellitus tipo 1 y en el 69% son posteriores a embarazo. ¿Ya? Entonces, hasta ahorita, con todo lo que vemos, la clínica es muy importante. Si tenemos todos esos antecedentes y tenemos otro tipo de imagen, pues no vamos a pensar en esta de linfocitaria crónica, que también no es tan frecuente. ¿Cuáles son los hallazgos? Aumento del tamaño glandular, parénquima hipoecoico y puede haber micronodulaciones y fibrosis, como en el caso. Bueno, acá solo se ve el aumento del tamaño. Y patrón hipervascular también, pero en este caso la tiroiditis linfocitaria crónica puede recuperar su tamaño después del tratamiento adecuado. Entonces, en estos casos, lo que se tendría que hacer si nosotros pensamos en una tiroiditis linfocitaria crónica es enviar el tratamiento que tiene que darle el médico que le está valorando y hacer un nuevo control posterior para ver si en el nuevo control posterior nosotros ya tenemos una glándula normal. Entonces, si es así, pues tenemos el diagnóstico de una linfocitaria crónica, que sería, pues en este caso. ¿Ya? Entonces, hasta ahora, como conclusión de las difusas, sería la tiroiditis de Hashimoto, que su patrón es característico, muy septado, fibrosis, micronódulos. La de Graves, que es más el aumento del tamaño y el infierno tiroideo, y bueno, de estas dos tiroiditis, la de Kervain y la linfocitaria, más nos guiamos por la clínica que por los hallazgos ecográficos. Aquí seguimos, en cambio, ya como caracterizamos la patología tiroide difusa, y espero que haya quedado claro, vamos a caracterizar el nódulo tiroide. ¿Qué las características de que vamos a describir acá? Tanto son para mama, para tiroides, o sea, casi guardan las mismas características. Empecemos. Entonces, ¿qué es un nódulo tiroide? Es una lesión circunscrita de la glándula tiroide. Es un hallazgo frecuente, hasta el 50% de mujeres mayores a 50 años y 5 a 10% serán lesiones malignas. Y la malignidad en los niños es del 30%. Dentro de la caracterización del nódulo tiroide empezamos por la composición. Entonces tenemos diferentes tipos de composición de los nódulos. Primero, ubicar, ¿no? Tenemos aquí un lóbulo izquierdo de una glándula tiroides. ¿Alguien que pueda describir estas imágenes que tenemos acá? Ya viendo la patología tiroide difusa,
Entonces, que me describan aquí estas imágenes. Doctora Magali, se observa una masa de bordes irregulares, heterogénea, ¿En cuál sólida. estamos? ¿Estamos acá o acá? Acá. ¿En la de la izquierda o la derecha? La de la izquierda para mí. Esta. No, la otra. Esta. Siempre tiene Izquierda que... para Bueno, mí. ya. Ya. Ya, bueno, ya. Se observa una masa de bordes irregulares, heterogénea, sólida, con imágenes hiperecogénicas en su interior, el AP y el longitudinal similares. Habría que ver cómo está el Doppler. ¿Ya? Sí, tiene toda la razón. Entonces, en este caso, nosotros primero tenemos que ubicar, como ya les expliqué ayer, nosotros tenemos que ver lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, el istmo. Entonces, vemos todo eso y nos enfocamos ya cuando terminamos de ver vascularidad, cuando medimos volumen, cuando hacemos todo lo de la glándula, nos vamos a enfocar en la imagen nodular que encontramos. Entonces, acá, por ejemplo, vemos, como dijo el compañero, un lóbulo izquierdo, un lóbulo izquierdo, un lóbulo izquierdo de la glándula tiroides, en donde observamos una imagen nodular de bordes lobulados, ¿sí? De bordes lobulados, de heterogéneo, con áreas ecogénicas en su interior, y pues en su predominio es sólido, es totalmente sólido todo el imagen nodular, con un halo hipoecoico, ¿no? Alrededor. Y que ecogenicidad a la glándula sería más o menos de predominio isoecoico. En este caso, en cambio, vemos un corte sagital de un lóbulo izquierdo de la glándula tiroides, en donde vemos una imagen nodular ovalada de predominio es sólida y de predominio ecogénico. Vamos a decir que el sólido, cuando encontramos una imagen nodular sólida, tenemos el 83 al 91% que son cánceres tiroides, son sólidos. Cuando es parcialmente quístico, solo el 9% de los cánceres pueden ser mixtos, y cuando es un espongiforme, menos del 1% de los cánceres tiroides son espongiformes. Y cuando son quistes puros, en realidad son lesiones benignas. Otra composición tenemos, aquí en cambio tenemos uno predominantemente sólido, 50% o más. Entonces vemos una imagen nodular, ovalada, de bordes definidos, heterogénea, de predominio sólido con áreas quísticas y áreas ecogénicas en su interior, ¿no? Quístico, predominantemente quístico, en cambio aquí tenemos los tejidos blandos que son menos del 50%. Si vemos es una imagen nodular, ovalada, de contenido mayormente quístico o anecoico, con imagen ecogénica o isoecoica en su interior irregular, de forma irregular, que en realidad esto parece, hay que poner la vascularidad, en realidad parece maligno. Y pues la última composición es el quístico, que vemos totalmente anecoico, la imagen nodular. Entonces tenemos sólido, parcialmente quístico y quístico, la composición. Entonces cada una de estas nosotros tenemos que describir en la ecografía. Y espongiforme, pues que en cambio tiene bastantes como espacios quísticos en su interior, como vemos en esta imagen. Ahora ya terminamos de caracterizar la consistencia, ahora vamos a ver la ecogenicidad. Entonces, vamos a primero ver, igual, hiperecoico. En este caso es una imagen nodular redondeada hiperecoica. En todas esas imágenes. Aquí vemos una imagen nodular isoecoica, de bordes definidos, homogénea. Y otra imagen nodular hipoecoica. Esta imagen hipoecoica, cuando nosotros encontramos una imagen nodular hipoecoica, tiene más sensibilidad, pero no alta especificidad de ser una lesión maligna. Entonces, no es lo mismo encontrar en el lóbulo tiroides una imagen isoecoica o ecogénica o anecoica a una
imagen hipoecoica, porque la hipoecoica me da más, la hipo o la muy hipoecoica me dan más sensibilidad de que sea una imagen maligna. Entonces aquí hicieron un estudio para ver la sensibilidad y la especificidad de tanto de los nódulos solitarios, del nódulo hipoecoico, pero el que más tenía sensibilidad y especificidad fue el nódulo hipoecoico para lesiones malignas. La sensibilidad del 87.1% y la especificidad del 43.4% en relación a la vascularidad, a todas esas características. El que tuvo mayor especificidad y sensibilidad fue el que sea el nódulo hipoecoico. Igual acá, en cambio acá también igual la sensibilidad y la especificidad cuando es hipoecoico en relación a cuando si encontramos un margen especulado, que tenga microcalcificaciones, que sea sólido, más las características me dan de malignidad cuando tengo un hipoecoico. Y pues muy hipoecoico, ya muy característico de algo maligno, en este caso de estas imágenes, que bueno, acá en realidad vemos una imagen, en el lado derecho vemos una imagen nodular de bordes irregulares, de muy bordes irregulares, con un halo hipoecoico, y es muy hipoecoico, entonces nos da para que sí, y es más alto que ancho, si le ven es más alto que ancho, entonces en realidad nos da para, con todas las características sumadas, y más el hipoecoico que es característico, que es maligno. En realidad, en relación a este nódulo, que es hipoecoico igual, pero en este caso tenemos un nódulo de bordes casi definidos y no tendría otras características, es más ancho que alto, entonces en sí se suman todas las características para decir si es benigno o maligno. No porque sea hipoecoico va a ser maligno. Ahora vamos a caracterizar el tamaño. Una preguntita, doctora, disculpe. ¿De dónde a dónde hacemos la medición para, por ejemplo, en el nódulo que usted manifiesta, en el de bordes irregulares, de dónde a dónde haríamos la medición para saber cuánto mide el nódulo? De acá a acá. Se mide los dos, tanto el transverso como el anteroposterior. Y esas medidas se ponen. Las anteroposterior y transverso. Esas medidas son. ¿Ya? Entonces, aquí en el tamaño vamos a usar el diámetro máximo, que es más en API transverso, pero también si le quisiéramos medir todo, sería más, y en longitudinal, pero más es el API en transverso. Entonces, bueno, el tamaño del nódulo tampoco es predictor de malignidad, porque en algunos siempre se escucha que dicen, si es mayor de un centímetro, es maligno. Entonces, no siempre es así. O sea, obviamente que hay estudios que sí estudian solo el tamaño del nódulo, pero en realidad no todo lo que sea mayor de un centímetro va a ser maligno. Entonces, en un estudio finlandés hicieron 101 estudios tiroides, ecografías tiroides, y encontraron CA de tiroides pequeños en 36%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tampoco es que el tamaño sea el que nos diga que sí es maligno o es benigno. Hasta ahora nos queda como conclusión que es la suma de todas las características del nódulo, no una sola, sino las características. Obviamente que hay algunas como el hipoecoico que sí es un poquito más marcado, pero en realidad no es la suma de todos. Y en un estudio del 2013, que incluyeron 7,346 pacientes, que son bastantes, es un estudio bien grande. Entonces, cuando son estudios bien grandes, así con estas poblaciones, en realidad sí son sí son muy útiles. Entonces, tiene una tasa de cáncer de 10.5 entre los nódulos de 1 a 1.9 centímetros versus 15% para mayor de 2 centímetros. Ahora vamos a ver la forma. Entonces, la forma que les decía, entonces, una forma más alta, en este caso que es más alta que ancha, se define con una proporción de más de 1 pulgada al diámetro anteroposterior del diámetro horizontal. Es decir, que sea en sí que sea más alto que ancho. Normalmente tendría que ser más ancho la imagen nodular, pero en estos casos, cuando nosotros vemos también esta característica que sea más alto que ancho, también son predictores de malignidad. 12% se encuentra esta característica en el 12% de los nódulos tiroides
y tiene una sensibilidad del 40 al 67% y una especificidad del 82 y del 93%. Ahora vamos a los márgenes. Entonces tenemos igual márgenes diferentes. Entonces tenemos un margen suave, que es un margen bien definido, forma esférica o elíptica. Entonces en este caso, si ustedes describen esta lesión, van a escribir como una imagen nodular, ovalada, isoecoica, la glándula con un halo hiperecoico, no tiene que en relación que sea más alto que ancho. A simple vista parecería un nódulo benigno, ¿no? Como un adenoma en este caso, por los bordes que tiene definidos. Encontramos otra imagen nodular totalmente diferente a las anteriores, un margen irregular, es espiculado, dentado, con ángulos agudos, nos da pues, para pensar en algo maligno. Y miren la ecogenicidad, hipoecoico, más alto que ancho, bordes espiculados. Pues en realidad ya el diagnóstico del nódulo ese nos haría más maligno, ¿no? Y sería más fácil encontrando esta imagen. Lo difícil es cuando se encuentran imágenes que no son ni lo uno ni lo otro. Ahí es un poco más complicado, pero como digo, toda la suma de todas las características nos va a ayudar a caracterizar el nódulo. Igual acá un nódulo con bordes irregulares. También un lobulado, que puede ser que tenga un solo lóbulo o múltiples lóbulos. Y márgenes mal definidos. En sí, cuando encontramos, por ejemplo, aquí vemos una imagen en un lóbulo tiroide, vemos una imagen muy mal definida que sobrepasa la cápsula, y ya está yéndose incluso a los planos musculares. Entonces aquí ponemos un área mal definida y obviamente no es una patología tiroidea como le vimos en las imágenes anteriores que era de toda la glándula, sino solo es en una región, entonces pues vamos a pensar también que es maligno. Vamos a obtener también caracterizar el halo, que es un borde oscuro alrededor de la periferia, que también es característica de las lesiones. Y la extensión extratiroidea, que está más allá de la cápsula, como la imagen anterior, que es característica también de lesiones malignas. Entonces, hasta ahora, creo que ya aprendimos a caracterizar un nódulo tiroideo, que es importante. Entonces, se veía la composición, la forma, el tamaño, los bordes, la ecogenicidad. Pues ya tenemos todas esas características. No es solo porque tenga una característica que sea maligno o benigno. El borde liso es más común en benignos, pero en el 36% y 93% se observaron en malignos. Miren, en este caso se ha visto bastante que en malignos observamos un borde liso. Un halo uniforme puede ser benigno. Un halo incompleto en 10 al 24% presente en carcinomas. Y tiroides mal definida también en patología tiroide difusa, lo que les decía. Pero en cambio aquí vemos en toda la glándula tiroides, no en una región. Asimismo vamos a ver focos ecogénicos. Son focos ecogénicos puntiformes, menos de 1 milímetro, son microcalcificaciones. Entonces, estas microcalcificaciones son más características de la patología maligna, como en este caso de un cáncer papilar. Acá también, pero también tenemos macrocalcificaciones. En este caso hay una imagen nodular, redondeada, heterogénea, con microcalcificaciones. Y en este caso son periféricas y le hicieron la PAF y todo y salió un cáncer papilar. Y en este caso tenemos macrocalcificaciones y son calcificaciones gruesas en la periferia de la imagen nodular. Se lo denomina cáscara de huevo, que en realidad estas son, cuando son así macrocalcificaciones, nos dan las características más para benignidad. Igual acá, las características de las macrocalcificaciones. Estos artefactos en cola de cometa que también se pueden presentar en las imágenes quísticas que también son de características benignas. Entonces nosotros si vemos esas imágenes en un quiste, en realidad también es una característica benigna.
Entonces ahora, para hacer la conclusión de lo que hemos visto de las calcificaciones, vemos que las macrocalcificaciones mayores tienen riesgo de malignidad. Las periféricas, hay estudios contradictorios, como en tiroides en realidad es en realidad para hacer los diagnósticos es muy complicado en algunos casos, como les decía, lesiones que son muy heterogéneas o que no tienen todas las características en sí. Vamos a ver, son estudios contradictorios que hay. Y artefactos en cola de cometa de malignidad solo en el 15%, el resto son benignos, como les dije. En otros estudios se ha mostrado alta especificidad para nódulos malignos de las calcificaciones y los focos ecogénicos se han asociado en benignos y malignos. Entonces ahora, como ya caracterizamos las imágenes nodulares, se nos va a hacer más fácil ver patologías en sí, patologías benignas y por último patologías malignas. Ya, entonces aquí, en este caso, ¿alguien que pueda describir? Descríbanle, así no hay problema si se... Bueno, Igual se si... observa. Buenas. Ya, a ver. Igual si no... Tienen que... Porque si no, no van a... Se les va a hacer complicado después. Hola, La hola. imagen. ¿Me escuchan? Sí, claro. En la imagen inferior derecha, justo lo que señala con el mouse, vemos bordes irregulares. También es una imagen que en su interior presenta bueno, serían dos aspectos hiperecoicos. Hiperecoicos. Hiper es casi blanquito, o hipo. Sí, están los dos más grandes, se ve un poco más claro. Justamente en la mitad está uno más pequeño anecoico. Ya. ¿Y esto qué le parece ahí? Por las características que vimos del nódulo, todo lo que le describimos al nódulo, ¿qué nos parecería si solo vemos esta imagen y no más? ¿Qué nos parecería? No, solo benigno o maligno por las características, no el diagnóstico, solo benigno o maligno. Benigno. No, maligno porque ya se ve esta parte más blanquecita que sería hiperecoico. Maligno. Ya. Yo me iría por benigno, doctora. A ver, ¿por qué? Cuénteme, ¿por qué benigno? Por las características de la lección, es una lección isocogénica, diría yo homogénea, ¿Ya? de bordes regulares, y al Doppler veo que se pinta más la periferia, y eso más bien es de benignidad. No observamos calcificaciones, no hay espiculaciones. El ancho con el tamaño del ancho con la longitud son casi del mismo tamaño. ¿Ya? ¿Alguien más? Buenas noches, doctora. Yo diría que es ¿Cómo una está? masa maligna porque la masa está sólida. Tiene bordes hiperecogénicos. Digo hipoecogénico y es un nódulo sólido que se encuentra en el lado derecho de la glándula tiroides y además está hipervascularizado, según el Doppler. Y una imagen sólida e hipervascularizada da seña de que es malignidad. Ya. Bueno, ya escuchamos todas las opciones. Tenemos dos a favor de la malignidad y uno benigno. Entonces vamos a ver ahorita qué es esta imagen. Si recuerdan, nosotros igual cuando lo escribimos decimos se observa una imagen nodular en un corte axial de ecografía. Entonces así hay que describir. En este caso es una imagen nodular grande, es una imagen grande que si le medimos esto supongo que ha de medir unos 3 centímetros.
Ya, entonces es una imagen nodular, pero con las características que nos guiamos, que yo les dije. En este caso es de bordes definidos, redondeada, entonces una imagen nodular redondeada, de bordes definidos, isoecoica al tejido, esto es istmo, isoecoica al tejido glandular normal, es una imagen casi, es homogénea, tiene vascularidad periférica, que la vascularidad también es contradictoria, no todo, que si encontramos una imagen que tiene vascularidad central en tiroides, siempre va a ser maligno, en realidad no, en tiroides es diferente. Tenemos vascularidad periférica con vascularidad también central, pero por las características todo se hizo una paz y fue solo un crecimiento adenomatoso de la glándula tiroides. A pesar de que decían que era sólido, pero recordemos que no todas las lesiones sólidas tienen que ser malignas. No todos los sólidos tienen que ser malignas. Entonces, en este caso es un claro ejemplo de esto. Esto es una lesión benigna. Si nosotros ponemos ya caracterizando así todo, si tendríamos que pondríamos un TIRAD 2, que es una lesión benigna. Vamos a ver estos son nódulos hiperplásticos adenomatosos o coloides. Son más frecuentes. En las ecografías se ve sólida, homogénea y bien definida. Pueden ser hiper, iso o hipocogénica. En realidad podríamos encontrar hipoecoicas, pero como digo, es en conjunto todos los hallazgos de la imagen nodular. Puede también tener un componente quístico y puede tener también un halo hipoecogénico. Como en este caso que si vemos el halo alrededor de toda la lesión. Y miren, ocupa casi todo el lóbulo derecho, ocupa mejor dicho todo el lóbulo derecho de la glándula. Comúnmente también vamos a ver el bocio, el muy tratado o nombrado sería bocio, que siempre se escucha en todas partes, todos dicen, le ven una imagen o cualquiera dice es un bocio. En realidad, ¿qué es el bocio? Es un aumento en sí de la glándula tiroides. Entonces, más o menos el 80% se debe a hiperplasia de la glándula tiroides. ¿Por qué se da? Por déficit de yodo. Ahora ya no es muy común. Antes, cuando se tenía problemas por el déficit de yodo, habían más casos. En la actualidad han disminuido y más lo que tenemos es la patología tiroidea difusa, que en sí que también entra la hiperplasia y bocio. Entonces, cuando esta hiperplasia es generalizada, va a generar un aumento y se llama bocio. Como vemos, como nódulos hiperplásicos o adenomatosos, casi igual que acá. Entonces, si tenemos un paciente de las características porque tiene tal vez déficit de yodo, que no digo, ahora por el consumo en realidad ya ha disminuido bastante, pero casi encontraríamos las características de un bocio así. Los adenomas foliculares, otra patología benigna, se presenta en 5 a 10% de los nódulos tiroides, se rodea de una cápsula fibrosa y son sólidos. Pueden ser isoecoicos, hipo o hiperecogénicos, pero tenemos que son bien delimitados, ovalados, con su forma normal y son más altos, más anchos que altos. Entonces, si vemos solo esta imagen así, no vamos a pensar que es algo maligno, ¿no? Y los muy común quistes. Estos se presentan en el 60% de la población. Son lesiones benignas. Entonces nosotros encontramos una imagen que es redondeada, porque los quistes tienden a ser más redondeados. Una imagen redondeada, de bordes definidos, de bordes lisos, anecoica, pues vamos a decir que es un quiste y es una lesión benigna. ¿Proviene de qué? De la degeneración completa de nódulos hiperplásicos por necrosis. Entonces, todos estos nódulos, algún nódulo que tuvo este paciente, se degeneró y quedó en un quiste, que es una lesión benigna. Pero también tenemos dentro de los quistes, los patrones coloides. Tenemos un tipo 1, que son lesiones quísticas, anecoicas con spot, hiperecogénicos, con calcificaciones, y con ausencia de su cápsula y miden entre 1 y 15 milímetros de diámetro. Y son macrofolículos que también son parte de los nódulos coloides. Otro patrón coloide tipo 2, en cambio, esos son más sólidos. Como les decía, en la caracterización de los nódulos, aquí vemos los que tienen más sólidos que líquidos.
Y pues aquí estos heterogéneos, que son nódulos mixtos correspondientes a partes sólidas y partes líquidas. Ahora vamos a ver cómo ya caracterizamos el nódulo. Ya observamos la patología benigna, que es las características de los trastornos benignos tiroides. Ahora vamos a ver los malignos, cómo se observan en el nódulo, en la glándula tiroides. Aquí el principal es el carcinoma papilar. Si vemos, el 75% de lesiones se da en mujeres menores de 40. Se presenta en el 75% de lesiones malignas y más está en mujeres menores de 40 años. La diseminación linfática es frecuente y puede ser multifocal y de crecimiento lento. Es por esto que no es, estos tipos de cánceres no son muy, el diagnóstico tan temprano, porque en realidad si no tienen ningún síntoma tan grave, en realidad no van a ir a la consulta, ¿no? Entonces, más son por incidentalomas que se pueden encontrar una lesión y nos caracteriza que es un nódulo maligno. Entonces, aquí en este caso, diferente a la imagen anterior de los adenomas, ¿no? Si comparamos este de aquí, que se les quede ahí esa imagen, y comparamos con este de acá, totalmente diferente, ¿no? La ecogenicidad cambia, es más hipoecoico, es irregular, tiene aquí extensión más allá de la cápsula quirúrgica y tiene imágenes ecogénicas que son microcalcificaciones. Y si ven la vascularidad que tiene este nódulo, es muy central, aumentada la vascularidad. Entonces, todo en sí, el conjunto de la caracterización del nódulo nos da que sea benigno o maligno. En este caso, un carcinoma papilar, característica de las microcalcificaciones. Acá también podemos encontrar como característica microcalcificaciones y adenopatías que pueden tener también microcalcificaciones. Si vemos estos dos, es un nódulo espongiforme, pero tiene imágenes ecogénicas en su interior que son microcalcificaciones. Se hizo una PAP y era un carcinoma papilar, igual en este caso. Acá también, miren estas imágenes, igual que es imagen nodular, hipoecoica, heterogénea, de predominio con áreas anecoicas en su interior, de bordes totalmente irregulares, espiculados, más alta que ancha, y igual esta, vean toda la forma que se perdió, los bordes espiculados de la lesión, las imágenes ecogénicas en su interior. Esta imagen, comparando con la glándula, que nos decía que más hipoecoico era más, teníamos más predicción para decir malignidad, pues en esta lesión no vamos a decir que es una lesión benigna, ¿no? Ya nos dice ya gritando el nódulo que es maligno. Entonces aquí lo que tienen que hacer, ¿cuál es el siguiente paso? Si veo una lesión así, pues hay que hacerle una PAP para ver qué tipo de lesión es. El carcinoma folicular, otro tipo de lesión maligna, se da en el 10% de las lesiones en mujeres de 60 años y se extiende por vía hematógena. Las adenopatías son raras y iguales de crecimiento lento. Entonces aquí tenemos una imagen que en realidad no es tan llamativa para que nos parezca algo maligno. Si le ven es una imagen nodular, ovalada, de bordes definidos, isoecoica. Tiene, el único que nos llamaría la atención es el aumento de la vascularidad. Se le hizo una PAP y era una neoplasia folicular. Bueno, en estos casos también, ¿cómo encontramos en la ecografía? Una morfología similar a los adenomas foliculares y en sí, entonces el diagnóstico aquí se nos complica, el folicular con el adenoma, porque como tienen bastantes coincidencias ecográficas, que dice que el diagnóstico es por biopsia. El carcinoma medular, 5% de lesiones en edad avanzada. Entonces, miren, la edad también es característica. Si nosotros encontramos una lesión, pues aquí es en edad avanzada, más pensamos en un medular, más agresivo y del 42 al 90% mueren a los 5 años. ¿Cuáles son las características? Son igual microcalcificaciones en un tumor primario y adenopatías, y la vascularidad también. Y el anaplásico, este es el peor, es el más agresivo de todos los 4,
y solo se da antes solo en el 5% de las lesiones, en edad avanzada, y como les dije, su pronóstico es muy agresivo ese tipo de lesión. La ecografía nos muestra, en cambio, aquí, en estos casos, una invasión local extratiroide y tiroides muestra apariencia de una gran masa hipoecoica invasiva. Entonces, miren, como les decía, es una lesión bastante agresiva, entonces lo vamos a ver totalmente pérdida de la morfología de la glándula, del lóbulo izquierdo de la glándula tiroides, hipoecoica, irregular, heterogénea. Entonces nos llama a que es obviamente maligno y de acuerdo a las características de los 4 tipos de carcinomas que tenemos, pues vamos a decir que es un anaplásico. ¿Ya? Ustedes han de haber escuchado, pues sí han de haber escuchado el BIRAT y también han de haber escuchado todas las clasificaciones que se hace del BIRAT, del pulmón que es el LUNRAT, del hígado, que es también, se trata de estandarizar hallazgos en los estudios de ecografía para tener un consenso entre cirujanos, radiólogos, patólogos, y todos, cirujanos de tórax, todos los clínicos. ¿Para qué? Para que hablemos un mismo idioma. Es decir, que si nosotros ponemos en un informe TIRAT 3, aquí en la China o en todas partes, sepamos qué significa eso, solo poniendo con TIRAT 3, obviamente parte de la descripción. Entonces, para esto sirven esas estandarizaciones. El único, obviamente, que está validado es el BIRAT de la glándula mamaria, que ya vamos a ver, cuando veamos glándula mamaria, vamos a ver el BIRAT. Pero aquí se trata también se trata de estandarizar la glándula tiroides, las clasificaciones, pero hasta el momento no se ha llegado a un consenso en decir, este es el TIRATS adecuado y con ese nos vamos a quedar. Hay algunos TIRATS, como podemos observar, aquí el de Park y Lee en el 2009 es una clasificación de TIRATS. En Han y Kawat en el 2011 otra clasificación del TIRATS. Lee también en el 2011 hicieron otro TIRATS. Aquí también Lee también hizo otra clasificación de TIRATS. Y bueno, entonces son varias clasificaciones que a partir del tiempo han sacado. Entonces, si nosotros vamos a PubMed o alguna buscador de artículos, nosotros vamos a encontrar, si solo ponemos la palabra TIRATS, vamos a encontrar altísimos TIRATS que hay de diferentes personas que han hecho estos consensos. Pero en sí, bueno, a mí me parece, y de lo que he leído y de lo que me parece más adecuado este último, que es el ACR TIRATS, que caracteriza de la siguiente forma. En este caso, en este TIRATS, en esta clasificación, no tiene más tanto la vascularidad casi no la toma en cuenta en relación a otras clasificaciones que sí la toman mucho en cuenta. Pero bueno, a mí me parece, esta no es muy antigua. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Cómo lo toman en cuenta o cómo es para describir nosotros el nódulo? Vemos composición, ecogenicidad, bordes, márgenes y ecogenicidad. Por cada uno de estos vamos a dar un punto. Entonces, si es quístico, 0 puntos. Espongiforme, 0 puntos. Que sea mixto, que sea sólido y quístico, 1 punto. Y si es sólido o más completo, o tiene es más sólido, vamos a decir 2 puntos. Vamos a la ecogenicidad. Anecoico, 0 puntos. Hiperecoico o isoecoico, 1 punto. Hipoecoico, 2 puntos. Y muy hipoecoico, 3 puntos. Los bordes, si es un borde, si es un bordecito que no tiene, que está definido 0 puntos, mal definido 3 puntos. Y los márgenes iguales. Entonces, por cada una de estas, cuando tiene más para que sea maligno, vamos poniendo los puntos. Por ejemplo, si tengo una lesión como en el anaplásico, una lesión extratiroidea, va a ser 3 puntos. Y de acuerdo a la ecogenicidad también. Si tiene macrocalcificaciones, solo artefactos en cola de cometa, calcificaciones periféricas o focos ecogénicos como microcalcificaciones que son, miren, 3 puntos.
esto es lo que vamos a valorar en el nódulo para estandarizar en el TIRADS. Entonces, 0 puntos, si yo tengo después de todo lo que vi del nódulo, que ya aprendimos a caracterizar, si tengo 0 puntos, es un TIRADS 1, es una lesión benigna, no PAF. No necesitamos lesión, no necesitamos hacerle una PAF. Tengo 2 puntos, que puede ser, por ejemplo, tengo 2 puntos. Un punto de que es quístico y sólido, y un punto más de que es hiperecoico o isoecoico, pues es un TIRADS 2. ¿Ya? Este igual no es sospechoso y no necesita PAF. 3 puntos, en cambio aquí ya es medianamente sospechoso. Entonces aquí ya tenemos 3 puntos y si es más de 2.5 vamos a hacer PAF. Y si solo es mayor a 1.5 vamos a hacer un seguimiento de la lesión. Entonces le podemos decir al paciente que venga después de unos 6 meses para hacerle un nuevo control. Si tenemos 4 a 6 puntos de todos estos, pues ya es moderadamente sospechoso, un TIRADS 4, y hacemos una PAF si es mayor de 1.5 y un seguimiento si es mayor de 1. Y el TIRADS 5, 7 puntos o más, en realidad ya casi tenemos todo para malignidad, entonces es altamente sospechoso o totalmente sospechoso. Hacemos PAF cuando tiene más de 1 centímetro y seguimiento cuando tiene más de 0.5 centímetros. Y pues en esta acá describe cada una de las características de los nódulos que yo ya les indiqué en la parte de arriba. Entonces creo que está claro para caracterizar los nódulos esto. Ya vimos las características, lo benigno, maligno y cómo caracterizamos en el TIRADS. Otra vez un recuento de todo. Benigno, maligno. Benigno, calcificaciones gruesas, margen definido, halo perilesional, ausencia de flujo intranodal, que eso en realidad tampoco es que sea tan cierto, lesión más ancha que alta, y maligno, microcalcificaciones, margen irregular, hipocogénico, vascularización central, lesión más alta que ancha y adenopatías. Entonces aquí las características ecográficas asociadas a malignidad en un nódulo tiroideo. Si vemos, las que más nos dan para caracterizar nódulos malignos con 69% para su sensibilidad es el nódulo sólido. De ahí sigue vascularidad en este estudio que han hecho y microcalcificaciones. Con todo esto podemos concluir que la ecografía nos muestra los hallazgos característicos en los distintos tipos de tiroiditis. Muy importante también el antecedente de los pacientes, el laboratorio y la ecografía prediagnóstico, y un consenso sobre los nódulos tiroides y la manera de describir una lesión para ver si es benigna o maligna. Yeah. Creo que un poquito, tiroides es muy polémica, tal vez sería la palabra, a veces en realidad hay muchos estudios de tiroides que se han hecho, múltiples estudios que unos les dicen que es más por el hipoecoico, más por la vascularidad, pero en realidad a la práctica diaria que nosotros hacemos más es por el consenso de todas las características que encontramos en el nódulo para decir es benigno o maligno y para decidir si se va a PAF o no. Porque no todas las lesiones que nosotros hacemos ecografía, vemos una lesión, es PAF, no. Como ya vimos, es por tamaño, características, entonces siempre se debe tener eso en cuenta, porque no es justo enviarle a un paciente a hacer una PAF si nosotros ya en la ecografía podemos decidir si es benigno o maligno. Entonces, eso es con toda la práctica, con todo el conocimiento, saber cuándo encontramos esto, porque sería sacarse la vuelta o sería muy fácil decir, hágale PAF, siguiente PAF, y eso no es lo adecuado. Por eso nosotros leemos y todo para que nos quede claro y caracterizar bien las lesiones. Cuando nos queda duda, cuando tenemos una lesión que es muy complicada, porque por ejemplo el adenoma que es el adenoma y la neoplasia también, ese tipo de neoplasia también que en realidad son muy parecidas las lesiones y en este caso vimos que a pesar de que tenía bordes definidos, entonces ahí sí nos queda la duda y podemos enviar a PAF o dependiendo también el tamaño y las características. ¿Alguna pregunta que tengan en relación a tiroides?
un poquito tedioso, no tedioso, no es feo, tiroides es bonito, pero hay que cogerle con maña. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tenga? No. No, doctora, por mi parte, no. Estamos bien entonces. ¿Quedó claro nódulo tiroides? No, patología tiroide. Espero pues que en realidad les sirva y apliquen todo cuando si alguna vez les toca hacer una ecografía de tiroides, hacerla bien hecha, ¿no? Porque Bueno, yo creo que es cuestión de práctica. no es solo hacer el examen, como nosotros decimos, nosotros no somos fotógrafos. No es que llegue el paciente y le hacemos una foto, otra foto, otra foto, otra foto, otra foto y se fue. El chiste es hacer un diagnóstico adecuado, porque si solo para tomar fotos ni siquiera tenemos que leer, solo vamos y ya. Entonces el chiste es ponerse a leer y todo para darles un adecuado diagnóstico. Bueno, entonces nos vemos de aquí el día lunes. Vamos, el día lunes veamos abdomen agudo, que bueno, apendicitis, que también son temas muy importantes. Para luego la siguiente semana hacer mama y una semana más y ya terminamos conmigo. ¿Ya? Entonces, si no hay ninguna pregunta y estamos contentos con la clase, me despido y nos vemos el día lunes. Tengan un buen fin de semana, descansen y estudien. Y igual ya les voy a subir, les prometo, termino ahorita y subo las diapositivas que tengo hasta ahorita, que no tengo tiempo para hacer. Nos vemos. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Chao, chao. Buena clase. Hasta Buen luego. fin de semana. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, bendiciones. Bien, gracias.